Bueno, muchas gracias a todos los presentes, Enrique, Alberto, naturalmente gracias a ustedes por el interés esta mañana y estos días siguientes, esperemos que no defraudar su interés y naturalmente muchas gracias a Gerardo Mosquera, que ha sido mi inspiración a la hora de organizar estas jornadas, ¿no? Me parece que lo que ha propuesto este año Gerardo es muy interesante, creo que viene muy al caso del momento de la fotografía. Hay muchos artistas contemporáneos que utilizan la fotografía, aunque no son fotógrafos, y hay muchos videoartistas que utilizan a lo mejor en el vídeo algo que se parece a la fotografía. Entonces, esa idea de ir abriendo a distintos territorios que no sean estrictamente fotográficos, algo que yo llamaría el hecho fotográfico, la importancia de la fotografía en el resto de las artes, cómo ha modificado absolutamente la forma de ver, creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos, si me permite que así lo diga, y creo que, bueno, que se veía el otro día en la exposición de la Plaza de la Villa, ¿no? La idea de que hay muchas distintas técnicas que bordean o que juegan con la fotografía como punto de partida, ¿no? Ese ha sido un poco el punto de partida. Así que quiero empezar también dando las gracias a todas las personas que han acudido un poco al llamado de participar y quiero recordar a Ana Morales, que ha sido la coordinadora de este encuentro, que siempre los coordinadores no está aquí hoy, pero en fin, quiero recordarla porque los coordinadores y al resto de las personas que están trabajando, a Emily, etcétera, porque creo que es una parte muy importante de la organización. Bueno, yo diría que todo, desde muchos puntos de vista, la idea de hablar del rostro, que es un poco el leitmotiv también de las caras, el rostro de Gerardo de este año, empieza probablemente en el siglo XVIII con esta especie de obsesión por la ordenación, ¿no? Cuando Linnaeus, el botánico obsesivo que inventa y nombra cada una de las partes del mundo, incluso las plantas que aún no han sido descubiertas, empieza un tipo de taxonomía que creo que va a ser fundamental para la fotografía y de ahí también algunos de los temas que discutiremos este día, ¿no? La fotografía tiene, de hecho, la capacidad, como todo el mundo sabe, de fotografiar cada parte del mundo y luego de reunirlas, ¿no? A partir de esos archivos, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de este reordenar el mundo, estrategia que usa la multiplicidad de la foto como herramienta del sistema que la propia lógica tendría a contradecir, encontramos precisamente algunos de los primeros retratos humanos, precisamente de Bertillon, que lo que hacía era un artífice de un archivo policial en el cual utilizaba un tipo de taxonomía, pero que básicamente lo que estaba debajo de todo eso era la cara, ¿no? La idea de que quien tiene los labios finos, quien tiene las orejas puntiagudas, bueno, son esas taxonomías del siglo XVIII, pero que me parece interesante porque finalmente es esa ordenación que el retrato y el rostro, etcétera, organizan en torno a la propia idea del archivo. Esa sería un poco el primero de nuestros encuentros, ¿no? El primero de nuestros días, el archivo. La idea de esa sucesión fotográfica que se va a ver también en la obra de distintos fotógrafos, que a lo mejor, artistas, que a lo mejor no son estrictamente fotógrafos, pero sí utilizan ese archivo de los rostros para organizar sus trabajos, podríamos decir, ¿no? Evidentemente, no solamente Bertillon, sino ese mismo tipo de fotografía, la fotografía de los rostros, ha sido también muy importante, por ejemplo, en otros artistas del siglo XIX, en los 70 del XIX, Francis Galton hacía sus compuestos, que era un rostro formado por partes de otros rostros. El otro día, cuando veíamos en la exposición de Gerardo a Nancy Berson, que a muchos yo decía, ¿cómo te has acordado de Nancy Berson? Pero la idea de que lo que ahora se hace muy fácilmente con ordenador, hubo un punto en los años 80 o 70 en que realmente había que hacerlo a través de emulsión fotográfica, etcétera, ¿no? Me parece muy interesante el modo en que la fotografía también ha ido cambiando. Entonces, básicamente, esa idea del archivo está siempre presente ahí, pero no solamente del archivo, sino que también el rostro y la fotografía van a ser fundamentales para retratar al otro. Hay muchísimas colecciones, por ejemplo, en un aporto, recuerda que en la galería de retratos de los jefes nativos de muchas culturas, que eran culturas coloniales, también la fotografía desde muchos puntos de vista se utilizaba para fotografiar al otro exactamente igual que va a ocurrir ahora. Ese va a ser el tema de mañana, de nuestra segunda jornada juntos. Pero quizás uno de los valores fundamentales que tiene la fotografía del rostro es un valor también desde muchos puntos de vista autorretratístico, de autorretrato, ¿no? La idea de que qué es lo primero que en un momento determinado miramos, pues probablemente nuestro rostro. Pero a mí siempre hay algo que me llama profundamente la atención y es la idea de que la lente funciona en muchos casos como espejo.
Estamos mirándonos en el fotógrafo que nos está fotografiando, ¿no? Es ese juego que yo siempre me planteo, si hacer una fotografía realmente es estar a salvo, o por el mero hecho de hacer una fotografía uno ya forma parte del entramado, del lugar, etcétera, ¿no? Tendremos fotógrafos documentales que quizás nos hablen de eso, si uno se implica simplemente por el hecho de mirar. Voy a intentar ser breve, vamos a intentar entrar, ya voy acabando. Para hablar de muchas de estas cuestiones, he pensado que no solamente sería interesante invitar a fotógrafos, que evidentemente van a estar aquí, artistas que utilizan la fotografía, que también van a estar aquí, sino que el hecho fotográfico yo creo que es algo que está invadiendo absolutamente todos los territorios del mundo contemporáneo. Todos nosotros hacemos fotografías, tenemos fotografías, utilizamos fotografías y entonces para discutir algunas de estas cuestiones con algo que tiene que ver con el rostro, que es evidentemente problemas ligados a la identidad, decidimos invitar pues a distintas personas, como estaba diciendo Gerardo, no solamente artistas. Así que vamos a tener comisarios, vamos a tener escritores, vamos a tener psicoanalistas para hablar de algunas de estas cuestiones. Creo que como tenía en realidad una presentación un poco más larga, pero vamos a intentar ser puntuales. Y les recuerdo a los ponentes, que sé que a algunos de ellos les gusta extenderse en el tiempo, que intentemos en la medida de lo posible ajustarnos, porque tenemos unos días bastante densos, con muchísima información y muchísimos ponentes, y si no, si se pasa mucho de la hora, yo haré algo que también he aprendido de Gerardo Mosquera, y es que pasaré unos papelitos diciendo que se están pasando mucho de la hora. Luego dejemos tiempo sobre todo para la discusión, que creo que es la parte más interesante de estas jornadas, que todos podamos hablar un poco, y ya sin mayor dilación, dar de nuevo las gracias a todos y empezar con el primer ponente del día, si os parece oportuno. Gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Bueno, y para intentar mantener nuestro horario, que para dar ejemplo con el ejemplo, como hemos empezado 10 minutos tarde, he reducido mi intervención a 5, empezamos con el primer ponente de la mañana, que afortunadamente para mí, como va a pasar muy a menudo, no necesita realmente presentación, ¿no? Es el muy conocido escritor mexicano Jorge Volpi, que es autor no solamente de novelas absolutamente memorables como El fin de la locura, por ejemplo, y muchas otras novelas que muchos hemos leído, y también autor de ensayos. Creo que no es tan habitual que un novelista también entre al género del ensayo de una forma sistemática, como hace Jorge, y de hecho el libro más reciente, Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, creo que va a tener que ver con algunas de las cuestiones que aquí trata. No voy a nombrar todos los premios, galardones, etcétera, que tiene Jorge en su haber, porque evidentemente, aunque es un escritor joven, no es un escritor que tiene muchísima trayectoria detrás, pero sí recordar algo que yo creo que es interesante, porque creo que a él le gusta esa parte de su trabajo, y es que además es docente. Es docente en la UAM de México, dando un seminario que a mí me da siempre mucha envidia, porque creo que, en fin, que es como uno debería de enseñar 2 horas a la semana a un público que realmente quiere oírle a uno y no asignaturas de todo tipo. Pero bueno, a él le gusta su faceta docente y por eso creo que estará muy contento también de contestar las preguntas que eventualmente puedan surgir. También le interesa el diálogo y, bueno, además tiene otra faceta que yo creo que habla mucho de su interés por las artes, por la cultura contemporánea. Fue director del Canal 22, que es como un canal arte de la televisión mexicana durante algún tiempo, y naturalmente, contribuye a periódicos como Reforma, Diario El País, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decir que la idea de que haya un escritor ensayista, pues me parecía interesado por los temas contemporáneos, me parecía muy interesante tenerlo aquí, y doy las gracias a Jorge, que además sé que siempre venir del otro lado del océano es un doble trabajo, así que muchísimas